Oremos. Señor, te pedimos en esta mañana que tú seas el que nos guíe, que nos instruya, que nos anime y nos fortalezca. Señor, te damos mil gracias por cada una de las misericordias que has tenido en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y hoy en esta mañana nuevamente acudimos a ti, Señor, pidiendo que nos hables a través de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a no ser yo quien esté hablando, sino que sea tu mensaje, Señor, tu palabra, y a que podamos escucharlo claramente, exhortarnos, pero también animarnos, consolarnos, fortalecernos en ti, Señor, porque solamente en ti tenemos fuerzas. Así que, Señor, te pedimos en esta mañana que nos ilumines preciosamente, misericordiosamente, para tomar aliento, para cambiar radicalmente si así es necesario y para vivir para tu gloria. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te agradecemos y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muy buen día. Hoy vamos a estar tratando un tema acerca de la familia. Recuerden que el primer domingo de cada mes estamos tratando una serie de la familia, y hoy he tenido yo el privilegio de hablarle a los padres, pero quisiera que tuvieran en cuenta, hermanos, que aunque voy a hablarle a padres y a madres, también le voy a hablar a jóvenes, a solteros, a aquellos que no tienen hijos, porque en la iglesia son padres espirituales, porque aquellos hijos serán futuros padres, y porque aquellos que tienen hijos hoy día también necesitan esta palabra de parte del Señor. Lifeway Research encuestó a 2,000 padres creyentes, principalmente protestantes, en los Estados Unidos. Durante el estudio, todos ellos asistían al menos una vez al mes a la iglesia y tenían hijos adultos entre los 18 y los 30 años de edad. La investigación tenía la intención de descubrir qué prácticas en la crianza daban fruto a largo plazo en cuanto a la salud espiritual. Para que el estudio fuera más efectivo, se adoptó un doble enfoque para el estudio. La primera estrategia de los investigadores fue encuestar a los padres sobre 40 factores que podrían afectar el desarrollo moral y espiritual de un hijo. Algunas de estas preguntas fueron, por ejemplo, si los padres se habían divorciado durante la infancia de su hijo o hija, si la familia comía y oraba junta, a qué tipo de escuela o colegio iba el pequeño, con qué frecuencia asistía posteriormente al grupo de jóvenes o adolescentes, en el concepto de ellos de la iglesia, e incluso qué tipo de música escuchaba el niño. La segunda estrategia fue pedir a los padres que describieran la salud espiritual de sus hijos adultos, utilizando 8 factores observables. Cada hijo recibió un punto si él o ella se identificaba como cristiano, compartía su fe con los incrédulos, estaba involucrado en su congregación, leía la Biblia regularmente, servía en una iglesia, enseñaba a otros en su comunidad de fe. Pero algo interesante sucedió. Los padres dieron observaciones sobre 3,472 hijos adultos, y el 85% fueron identificados como cristianos por sus padres. Pero el estudio logró identificar que solo el 3% realmente tenía prácticas que los definían claramente como creyentes. El 47% desarrollaba solo algunas acciones que los identificaban como cristianos. El 39% se identificaban como cristianos, pero no tenían ninguna de las prácticas cristianas antes mencionadas, y el 11% se identificaron como no creyentes. Algunos de los factores más importantes que inciden positivamente en el desarrollo de la fe de un niño a largo plazo, según lo descubierto por este estudio, por ejemplo, está el hecho de que los padres señalaran principios bíblicos en la vida cotidiana de sus hijos. En sexto lugar, por ejemplo, estaba la cercanía de un amigo o amiga que era una buena influencia para que el niño siguiera a Cristo. En cuarto lugar, el tipo de música que escuchaba el niño. En segundo lugar,
Según el estudio, los niños que aprendieron a orar tanto de forma privada como pública mientras crecían tenían más posibilidades de tener una fe sólida en el futuro. Y finalmente, el factor que más influye en el desarrollo de la fe de un niño, según el estudio, muy por encima de los demás factores, fue el hecho de que los padres les enseñaran a sus hijos a leer regularmente la Biblia mientras crecían. Esto es una investigación, una encuesta que hizo este grupo, que está en un libro que se llama Nada Menos. Y lo quería traer a ustedes, hermanos, porque hoy quisiéramos analizar, o quisiera que con ustedes analizáramos un factor. Hablamos de algunos factores, pero quisiera que analizáramos un factor especial que une a todos los demás factores que acabé de leer. Y ese factor es la influencia del ejemplo de los padres. La influencia del ejemplo de los padres. Lo que escuchan los padres, lo que hacen los padres, cómo viven los padres, es el factor fundamental para poder dejar un legado bíblico. Si ustedes notan todos los factores que acabé de leer, por ejemplo, el hecho de que los padres señalaran principios bíblicos en la vida cotidiana de sus hijos, ¿quién primeramente debe ser ejemplo allí? Los padres viviendo en principios bíblicos, los padres escuchando música que agrade al Señor, los padres orando al Señor, los padres leyendo las Escrituras, los padres siendo ejemplo e influencia para la vida de sus hijos. Y por eso es que hoy, mis hermanos, quisiera hablarles sobre un legado bíblico. Un legado bíblico. Decidí compartir esto para entender cómo una influencia correcta de parte de los padres producirá un legado bíblico para las futuras generaciones. Por supuesto, ¿a qué me refiero? Me refiero al modelo de vida de los padres. ¿Qué queremos que aprendan nuestros hijos? ¿Qué quieren padres que aprendan sus hijos? Valores bíblicos, integridad, justicia, bondad, sabiduría. Por supuesto que sí, pero ¿qué tanto de esto reflejamos con ellos? Y ese es el tema que quiero tratar en esta mañana, mis hermanos. Todos los temas que hablan sobre los padres, la crianza, la disciplina y amonestación en el Señor, la instrucción, son muy importantes. Sin embargo, en esta mañana quiero solamente enfocarme en este asunto, en la influencia que cada uno de ustedes, padres, tiene en sus hijos. Y quisiera invitarlos a Proverbios capítulo 20 y vamos a ver esta verdad en las Escrituras. Proverbios capítulo 20, versículo número 7. Este es un texto precioso que les invito, hermanos, a que intenten memorizarlo si les es posible. Intenten compartirlo hoy en la tarde con sus familias. Y dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Repito el texto: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y bien, vamos a analizar un poco este texto para precisamente realzar esta verdad de la que estamos hablando en esta mañana sobre la influencia de los padres a los hijos. Aquí Salomón, hermanos, en este versículo número 7, está haciendo una figura retórica que se llama endiadis. Entonces, la endiadis, ¿qué significa? Dos términos que expresan un solo concepto. Entonces, los dos términos que ustedes ven allí, integridad y justo, van a expresar solamente un concepto que se tiene que tener en cuenta. Entre justo e integridad, la palabra integridad, por ejemplo, también se puede traducir como honradez, o una forma más fácil de entender qué significa la palabra integridad en este texto es vivir en conformidad
a las leyes humanas y divinas. Esto es importante que lo tengan en cuenta. No solamente divinas, sino por supuesto también humanas. Entonces, esa palabra integridad que ustedes ven ahí puede transmitir esto. Aunque Salomón no está hablando de una integridad absoluta, en un sentido de perfección absoluta, por supuesto que no, ya que él conoce la condición humana. Noten ustedes, por ejemplo, el versículo número 9, allí más adelante. Dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Entonces, noten lo que Salomón está enseñando acá. Está hablando de integridad, está hablando de vivir en conformidad a las leyes humanas y divinas, pero para Salomón, como les digo, no es una integridad absoluta, ya que conoce cuál es nuestra condición, cuál es la condición humana. Ahora, la palabra justo se podría traducir como perfecto, allí el hebreo, pero no hace referencia a una perfección divina, sino a la madurez que un padre debe tener. Es decir, si juntamos esos dos términos, el concepto que nos va a salir es moralmente completo. Ese es el concepto que debemos rescatar de allí. Camina en su integridad el justo. En el texto, ¿quién es el justo? En este caso sería el padre. Bueno, incluye el padre y la madre, ¿no? No estamos hablando solamente del varón, sino estamos hablando de los padres. Y dice, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios capítulo número 10, versículo número 9, ya Salomón había hablado sobre esto, de este tipo de integridad. Y noten algo interesante aquí en el capítulo 10, versículo número 9. Dice, el que camina en integridad, nuevamente la palabra que se expresa allí es la misma que vemos en el capítulo 20, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Así que el que anda en esta integridad de la que habla Proverbios capítulo 20, anda seguro. Y por andar seguro, por ser moralmente completo, por ser maduro en su vida hacia el Señor, sus hijos son dichosos después de él. En el antiguo tiempo, hermanos, se creía en la doctrina de la herencia de bendición a los hijos, tanto espiritual como físicamente. Pero parece, hermanos, que esa creencia se ha desvanecido en algunas generaciones. Cuando vamos a las Escrituras, notamos que no solamente deberían creerla en el antiguo tiempo, sino que hoy día nosotros también deberíamos creer en esas bendiciones que dejamos a nuestros hijos, en ese legado bíblico que debemos dejarles a ellos. ¿Dinero? ¿Propiedades? ¿Un buen estudio? Por supuesto que no, hermanos. Eso no es lo que el Señor está diciendo. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero lo más importante es el legado bíblico. Es la integridad con la que nosotros andamos, es la moralidad que tenemos conforme a la voluntad del Señor. Y cuando nosotros vivimos obedeciendo al Señor, en conformidad a sus mandamientos, ellos van a estar observando y van a aprender y van a recibir ese legado precioso día a día. A veces creemos que la crianza es hablar, y por supuesto es una parte, pero lo que más sella esas palabras que salen de sus bocas en el momento de hablar con sus hijos es su ejemplo, es su comportamiento. Dice nuevamente Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos. Y la palabra dichosos que se usa allí es la palabra que en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar como bienaventurado. Es decir, es una bendición grandísima la que reciben los hijos cuando el justo anda en su integridad. Ahora, quisiera que pensáramos un momento en Salomón. Vamos a trasladarnos allí al tiempo de Salomón. ¿Cómo veía Salomón a su padre desde pequeño? Bueno, mientras Salomón crecía, noten algo interesante, y es que veía a un hombre que amaba a su nación, veía a un hombre que protegía a su nación, un hombre que guardaba las leyes. Recuerdan que David decía que no iba a tocar al ungido de Dios, pese a que Saúl era malo, y decía, yo no me atrevo.
porque se guardaba. Salomón veía a un hombre valiente, pero también Salomón veía a un hombre que reconocía sus errores, porque David pecó, pero reconoció sus errores. Veía a un hombre que no pretendía ser perfecto, un error que a veces cometen los padres, pienso yo, pero que también sabía quién lo era: Dios. Eso era lo que veía Salomón. Salomón quiso ser como su padre, aún, por supuesto, evitando los errores que cometió David. Pero esto era lo que veía Salomón mientras iba creciendo. Imagínese a Salomón pensando en su papá, en todas estas cosas, y escribiendo este proverbio para sabiduría nuestra. Esta sabiduría que se transmite a nosotros, no por Salomón, sino por Dios, por la palabra que quiere ser transmitida a nosotros hoy. Salomón fue un hombre sabio, un rey de paz, fue un hombre de Dios. Ahora, la influencia de su padre y las bendiciones de Dios hacia él lo alcanzaron. Pero también, recuerden algo, y es que lamentablemente a Salomón lo alcanzaron algunos errores de su padre, como el de las mujeres, por ejemplo. Por eso, luego de las experiencias de Salomón, viene y escribe el libro de Eclesiastés. Creo que todos lo hemos leído, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de Salomón después de haber seguido aún el ejemplo de su padre en lo malo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre con todo lo que se afana debajo del sol? Pero algo que podemos notar acá en este texto es cómo la influencia de David afectó la vida de Salomón, tanto para bien como lamentablemente para mal. Quisiera invitarlos a otro texto. Vamos a ir a Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37. Y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 28. En el Salmo 37, David añade algo que no se ve a simple vista en el proverbio, pero que es muy importante. Dice el versículo número 24, me siguen ahí en la lectura: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Dejémoslo hasta allí. Acá hay algo importante, en primer lugar, en el versículo número 24, y es la esencia de la influencia de un padre a su hijo, y es porque Jehová sostiene su mano. Porque Jehová sostiene su mano. Una vida íntegra, una vida de madurez, una vida de piedad, solo se puede dar en la esfera de la gracia de Dios. Solo en el Señor podemos sostenernos para perseverar y ser de bendición a nuestros hogares. El Salmo número 37 es muy interesante porque es un acróstico que habla de las recompensas que se dan al bueno, al justo, y las recompensas que se dan al malo, al injusto. Por eso acá vemos y hablamos de aquellas recompensas que reciben los hombres de misericordia, de piedad, hombres que están aferrados al sostenimiento de la mano del poderoso. Ahora, la enseñanza que podemos extraer de estos dos textos es esta: que el poder, la influencia y la autoridad radica en el ejemplo. Noten, por ejemplo, nuevamente cuando dice el versículo número 25: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Estaba viendo
Desde joven lo estaba haciendo, ni su descendencia que mendigue pan, es decir, en su vejez comprobó esa realidad. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y dice, y su descendencia es para bendición. Y me parece algo también muy bueno que dice David acá, y es el versículo número 27, dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Ahora, probablemente David no estaba haciendo referencia a la eternidad. Probablemente aquí David estaba haciendo referencia a sus hijos, al legado que iba a dejar, que iba a vivir para siempre, en el sentido del ejemplo, la influencia que iban a seguir sus hijos y los hijos de sus hijos, y la bendición que el Señor iba a dar generación a generación por haber obedecido la palabra del Señor. Y eso lo podemos notar porque más adelante, por ejemplo, en el versículo número 28, la última parte dice, mas la descendencia de los impíos será destruida. Ahí está el contraste. Entonces, este es un acróstico, pero también usa una forma de paralelismo para dar contraste en los que obedecen a Dios y los que no lo hacen. Los que obedecen a Dios, sus hijos serán dichosos después de ellos, porque vivirán en conformidad a esa integridad que reflejaron sus padres. Sus hijos, trayéndolo a nuestra época, probablemente van a tener más posibilidad de estar a los pies del Señor que aquellos que no recibieron un buen ejemplo en su casa, que aquellos que no recibieron una buena influencia en su hogar. Ahora, esto, vuelvo y reitero, no solamente incluye a los papás varones, sino también a las madres. Un ejemplo de esto, no lo vemos acá, pero por ejemplo lo podemos ver, no lo busquen. Proverbios 31:5 dice, se levantarán o se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿De quién está hablando allá en Proverbios 31? De la mujer virtuosa. Y está hablando de la mamá y está hablando de su esposa. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el capítulo número 31, ¿cuál es la conducta que tenía esta mujer virtuosa de la que se está hablando allí? Una conducta también aferrada al Señor, conforme a la voluntad de Dios. Dice el Salmo capítulo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así que en estos textos, aunque enfocándonos principalmente en Proverbios capítulo 20, versículo número 7, vemos cómo el Señor nos enseña esta verdad, y es que gran parte de lo que afecta la vida de nuestros hijos está en la influencia que damos nosotros por medio del ejemplo, no de las palabras, no de los hábitos tal vez que tengan, que son provechosos por supuesto y que son necesarios, sino que lo que sella esas verdades que nosotros decimos, esos hábitos que tenemos, esas prácticas cotidianas, es el ejemplo. Si no tenemos un buen ejemplo, hermanos, ¿para dónde creen que van a ir nuestros hijos? Ahora, quisiera trasladarlos ahora al Nuevo Testamento y quisiera hablarles de Cristo. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo maravilloso que sella esta verdad que quiero transmitir en esta mañana. Esta verdad que estamos contemplando a la luz de las Escrituras. Lo que David escribió, lo que Salomón escribió, se puede palpar por la fe en la faz, en el rostro, en la vida y obra del Señor Jesucristo. Él dio ejemplo de cómo hablar. Él dio ejemplo de cómo comportarse. Él dio ejemplo de cómo orar, de qué hacer día a día. Lo que enseñaba, lo practicaba. Por eso, por ejemplo, vamos allí a Marcos capítulo número 1. Marcos capítulo número 1. Miremos por ejemplo aquí el versículo número 22. Marcos 1:22. Dice el texto, hablando, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Sin embargo, veamos otro, en Mateo capítulo 7.
versículo 29. Después de lo que conocemos como el Sermón del Monte, la conclusión allí dice el versículo 28 y 29: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿cuál era el problema de los escribas? El problema de los escribas es que eran excelentes oradores, predicadores, maestros, pero no ponían en práctica lo que decían, y eso invalidaba lo que ellos enseñaban. Sin embargo, la gente se admiraba porque lo que el Señor Jesús decía, no había ninguna mancha en lo que Él hacía. Es decir, que su autoridad radicaba precisamente en el ejemplo que daba a través de todo esto, el ejemplo con las señales, con los milagros y con su obra perfecta, con su obediencia perfecta, con su obediencia activa también allí. Pero un apóstol quiso plasmar esto un poco más claro, aunque aquí yo creo que está muy claro, pero quisiera invitarlos a Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, está casi al final, capítulo número 2. Ahora, hablándole Pedro a los criados y a los amos, dice el versículo número 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es el vivo ejemplo que debemos seguir, hermanos, padres. Este es el vivo ejemplo que ustedes deben seguir en sus hogares. ¿Cómo ponemos en práctica estas palabras, hermanos? ¿Cómo ponemos en práctica? ¿Alguna vez han escuchado a algún joven diciendo: es que la iglesia está llena de hipócritas? Yo lo he escuchado. Tal vez, hermanos, dicen eso porque lo que ven en gran mayoría en sus hogares, eso es lo que refleja. Tal vez lo están diciendo, hermanos, porque el primer lugar a donde se tiene que mirar no es a la iglesia, sino es a sus propios hogares. Tal vez es una manera en la que ellos lo están manifestando, y una manera o una alerta que debemos tener en cuenta para examinar nuestro hogar. Puede ser que los padres de aquellos jóvenes que han dicho esto, y no estoy generalizando, por supuesto, pero puede ser que son unos aquí en la iglesia el día del Señor y otros en sus hogares. A veces con su lengua bendicen el domingo: bienvenido, hermano, y maldicen el resto de la semana. A veces, en vez de orar por sus hermanos,
o por ese hermano que es difícil, o ese hermano que es inmaduro, murmuran de ellos. Pero se les olvida algo a los padres, y es que sus hijos están ahí pendientes, viendo y escuchando todo lo que ustedes hacen. ¿Cómo quieren que sean sus hijos cuando grandes? ¿Iguales a aquellos que hacen esto? Porque lamentablemente, hermanos, lo serán. Y si no lo son, y si no lo serán, no es gracias al ejemplo que dan estos padres, sino a la misericordia de Dios. Hermanos que quieren ver integridad en sus hijos varones, pero cuando salen juntos se la pasan hablando de mujeres ajenas, mirándolas, codiciándolas, comportándose como los no creyentes, y luego desean ver a sus hijos varones en matrimonios fructíferos sin haber hecho una buena labor de influencia. Esto es parte de la crianza. En esto consiste la integridad, hermanos. Hermanos que se la pasan hablando de beber, de fumar, de cerveza, de alcohol. ¿Qué les quedará a sus hijos cuando grandes? ¿Qué esperan, hermanos? Matrimonios a veces en sus hogares, en interminables discusiones, en violencia. ¿Qué les quedará a sus hijos? Hombres violentos, mujeres violentas, divorcios, decepciones, adulterios. Y queremos que nuestros hijos sean íntegros. Mujeres que se la pasan codiciando lo que no tienen, nunca contentas, siempre deseando más, buscando consuelo en lo material. ¿Qué les espera a sus hijas? Una vida sin querer sufrimientos ni incomodidades, lujos sin cesar. ¿Y en dónde lo vieron? ¿En dónde lo aprendieron? A veces decimos, las jóvenes, las jovencitas, son interesadas, pero ¿de dónde lo aprendieron? Falta de respeto en los hogares. Y haría una pregunta: ¿oran juntos? ¿Leen la Biblia juntos? ¿Adoran al Señor juntos? ¿Pasan tiempo con sus hijos? Porque todo esto influenciará a sus hijos, y cuando sean mayores, ustedes lamentablemente o bendecidos podrán ver el resultado. Así que, mis hermanos, como conclusión de lo que quería compartir hoy, quisiera decir lo siguiente: para tener el corazón de sus hijos en sus manos, y esta es la clave del éxito a la luz de la palabra del Señor, para tener el corazón de sus hijos en sus manos, no necesitan imponerles nada, ni obligarlos incesantemente, necesitan dar ejemplo. Así, cuando ustedes hablen, sus palabras pesarán con la autoridad de Cristo, en disciplina y amonestación del Señor. Porque recuerden al Señor Jesucristo, hablaba con autoridad porque hacía lo que decía. Si algún padre se identifica con lo que dije hoy, arrepiéntase. Arrepiéntase, porque para eso usted recibió el Evangelio. Para eso murió Cristo por usted, para limpiarlo de esos pecados, hermanos. Entienda que usted no es perfecto. Entienda que usted no puede solo. Confíe en que Cristo ya pagó en la cruz por ese pecado de no ser un buen padre, y búsquelo con todas sus fuerzas para hallar gracia para el oportuno socorro. Busque al Señor, hermano, para que reanime sus fuerzas. El ministerio de la familia no es fácil. El ministerio de la familia no es fácil, y mucho menos cuando se quiere hacer como dice el Señor. Por eso necesitamos de Él. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Cuando nos rendimos a nuestro Dios, Él provee, hermanos. Él provee. Recuerden el Salmo: pero Él sostiene su mano. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Él dejó un legado bíblico. ¿Con quién? Con sus hijos espirituales, con los apóstoles. Y esto se ha transmitido de generación en generación. Imitemos esto. El ejemplo que dio de cómo se debía hablar, de cómo orar, etc., es el ejemplo que los apóstoles siguieron.
Y de generación en generación hemos visto ese legado bíblico hasta el día de hoy. No solamente por ellos, sino por la transmisión que el Señor en su inspiración ha dejado. Ser padres con una influencia bíblica solo se puede lograr en Cristo Jesús. Si hay algún padre que no está en Cristo, lo primero que tiene que hacer no es dar ejemplo. Lo primero que tiene que hacer es correr a los pies de Cristo, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús para salvación. Luego de eso, podrá ser un buen padre, no como usted cree que lo es. Porque ser un buen padre no es comprarle todas las cosas a sus hijos. Ser un buen padre es ser ejemplo como Cristo lo es para nosotros. Y ese ejemplo usted no lo está dando. Siendo tramposo, robando, siendo mentiroso, no lo está haciendo. Aunque usted crea que lo está haciendo, no lo está haciendo. Es como el Señor dice que debe ser. Por eso no le sirve de nada esforzarse a ser un buen padre si al final se va a ir al infierno. Tiene que creer en el Señor Jesucristo. También en esta mañana quisiera hablarle a los jóvenes y a los niños. Ustedes, jóvenes y niños, son la siguiente generación de esposos, son la siguiente generación de padres, de madres, de pastores, de servidores. Ustedes deben vivir para el Señor, pese al ejemplo que se les dé en sus casas, pese a que el ejemplo no sea el mejor. El Señor les manda también a hacer luz en medio de la oscuridad. Prepárense desde ahora, porque tenemos que cambiar esta generación que viene. Tiene que ser una generación bíblica. Y padres, tenemos la responsabilidad de dejar un legado bíblico. Proverbios, capítulo número 20, versículo número 7, nuevamente. Y terminamos con esto. Dice, recuerden este texto precioso: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Oh Señor, te damos mil gracias por tu palabra preciosa. Señor, esta mañana nos llevas a recordar que somos débiles, Señor, que día a día fallamos, que no damos el mejor ejemplo en nuestros hogares. Señor, pecamos contra ti día a día. Ayúdanos, Señor. Confesamos nuestra maldad. Límpianos con la sangre bendita de Cristo. Y ayúdanos, Señor, porque te necesitamos día a día. No es un trabajo fácil porque luchamos contra nosotros mismos. Luchamos contra el mundo, contra la sociedad, contra la cultura. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Ayúdanos a dar un buen ejemplo. Ayúdanos en la congregación aún a dar ejemplo a nuestros hijos espirituales, a nuestros hermanos, entre esposos y esposas, Señor. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad, que podamos ser luminares en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Que podamos dejar un legado bíblico conforme a tu palabra, Señor. Que podamos andar como Cristo anduvo para impactar la vida de nuestros hijos. Y para que quieras tú, Señor, si no son creyentes, que todo esto sea para su provecho, para su bien, que puedan llegar a tus pies también, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por esta tu palabra.